en esta parte final ya de nuestro programa y del avance de materia, ustedes saben que estamos viendo patologías más importantes en diversos sistemas, en diversos aparatos. Hemos empezado primero por ver las patologías más importantes en el aparato respiratorio. Luego vimos patologías en el aparato cardiocirculatorio, eso fue lo que vimos hace 7 días. Y hoy vamos a ver patologías que tienen que ver con el aparato digestivo. Dentro de estas patologías que tienen que ver con el aparato digestivo, básicamente vamos a hablar acerca del estómago, que va a ser el órgano más importante, el que más alteraciones va a traer y en el que tenemos que enfocarnos, porque gran parte de los pacientes van a tener el centro del cuadro acá. Y es más, a partir de acá probablemente tener alguna otra alteración en alguno de los otros órganos, de los otros aparatos. Entonces, dentro de estas patologías del aparato digestivo, reitero, va a ser el estómago, el órgano del cual vamos a hablar hoy día y al cual nos vamos a referir. Mencionando en primera instancia que es obviamente una parte del aparato digestivo y que se encarga de descomponer los alimentos. Esa es la función principal, primordial que tiene este estómago, de descomponer los alimentos. La absorción se lleva a cabo en otra instancia, que es el intestino delgado, ¿no es cierto? Acá se descomponen los alimentos que llegan a través del bolo alimenticio. Este estómago tiene 3 zonas para su mejor estudio, para su mejor descripción. El cardias, que es esta parte superior, la que toma contacto con el esófago. El cuerpo o el fondo, que es la parte del medio. Y finalmente el píloro, que es la parte más distal del estómago. Ahora, cada una de estas zonas tiene además ciertas características en cuanto a las células que posee. Por ejemplo, a nivel del cardias existen unas células que secretan mucina. Esta mucina es una sustancia que participa en la formación de la mucosa del estómago, de la mucosa y por lo tanto la protección que tiene este estómago. Por su parte, el cuerpo, dentro del cuerpo habíamos hablado también del fondo, tiene varias clases de células. Tiene células que secretan ácido, el ácido clorhídrico, secreta una sustancia que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco que es esencial para la absorción de la vitamina B12. Y saben que si no hay vitamina B12 en nuestro organismo, fácilmente la persona tiene anemia, es una de las variedades de anemia. Pero además aquí en el cuerpo va a averiguar ciertas células que secretan enzimas digestivas como la pepsina. Pepsina que es obviamente también indispensable para el adecuado desdoblamiento de los alimentos. Finalmente acá en el píloro va a haber células que se encargan de secretar gastrina. Y esta gastrina es la que estimula las células del cuerpo para que sean las que formen o secreten el ácido clorhídrico. Entonces, como ven, cada zona del interior del estómago tiene ciertas células y cada célula ciertas características. Se secreta mucina, ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsina y finalmente aquí abajo la gastrina. Ahora bien, va a existir 2 términos con los cuales tenemos que estar relacionados y son la gastropatía y la gastritis aguda. En primera instancia, más adelante nos referimos a la gastritis crónica. Pero, ¿qué quiere decir gastritis? Obviamente, ya por la terminación de la palabra, sabemos que estamos hablando de un proceso inflamatorio. Pero cuando en ese proceso inflamatorio que afecta a la mucosa gástrica se observa presencia de neutrófilos, entonces hablamos de una gastritis aguda. Reitero, porque gracias a ese proceso inflamatorio de esa mucosa gástrica, llegaron neutrófilos a ese tejido y por lo tanto vamos a denominar como una gastritis aguda. Ahora, cuando hay lesión de las células de la mucosa del estómago, pero a su vez hay regeneración, muy poca cantidad de células inflamatorias o no hay células inflamatorias, el nombre que se le da es el de gastropatía. Reitero, ¿cuál es la diferencia entonces entre una gastropatía y una gastritis? Que en la gastritis tiene que haber células inflamatorias, básicamente estamos hablando de los neutrófilos.
En cambio, en una gastropatía hay alteraciones celulares, hay regeneración, pero no se observan células inflamatorias, por lo tanto, simplemente se habla de gastropatía. ¿Quiénes pueden ser los responsables de que se presente una gastropatía? Por ejemplo, y hoy día vamos a hablar harto acerca de esto, medicamentos que son los antiinflamatorios no esteroideos, básicamente estamos hablando de los AINES, el alcohol, la bilis, la lesión que puede presentarse secundaria al estrés, todos estos desencadenantes que se llama gastropatía, que obviamente la gastropatía luego puede convertirse en gastritis, sí se puede convertir en gastritis. Dentro de este cuadro también pueden estar esos pacientes que tienen una erosión aguda de la mucosa del estómago o pacientes que tienen hemorragia digestiva, reitero, principalmente por la presencia de úlceras, alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos de esta mucosa por la presencia de una hipertensión portal. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de alteraciones hemodinámicas, vimos cómo una alteración hemodinámica podía producir congestión a nivel del hígado, y esa congestión a nivel del hígado hacía que la sangre busque otros caminos por donde poder llegar al corazón. Eso seguramente nos recuerda a lo que está pasando ahora también en nuestra ciudad. Si vamos por una avenida principal y vemos que está bloqueada, tratamos de ir por otra adyacente para tratar de llegar hasta nuestro lugar de destino. Eso también hace la sangre en nuestro cuerpo. Si trata de llegar al hígado y el hígado está obstruido, está congestionado, busca otros caminos adyacentes para llegar al corazón. Y al hacer eso puede también afectar y puede llegar a ocupar vasos que van hacia el estómago, hacia el esófago y producir alteraciones vasculares a ese nivel. Ahora, estas alteraciones, la gastritis y la gastropatía, pueden ser en un comienzo asintomáticas, pueden ser silenciosas, no producir ningún síntoma, o simplemente muchas veces con un dolor leve de epigastrio va a ser lo único que el paciente relata, un dolor leve que puede ir acompañado en algún caso de náuseas y de vómitos, y que a veces el paciente atribuye simplemente a una mala digestión. Ya si el cuadro es un poquito más grave, más intenso, obviamente puede provocar una úlcera a nivel de la mucosa, hemorragias, la hematemesis. Hematemesis, jóvenes, quiere decir vómito con sangre. No nos olvidemos que esta palabra emesis es vómito y está precedida por hemat, de sangre, ¿no es cierto? Entonces son vómitos con sangre. Este paciente puede tener las famosas melenas, esas heces fecales que son oscuras, negras en algún caso, o puede llegar a tener incluso una pérdida masiva de sangre con una hemorragia que sea mucho más intensa. ¿Cuál es la patogenia que se presenta en la gastritis, en la gastropatía? Primero lo que tenemos que ver es que la luz gástrica es muy ácida. El pH aproximadamente dice que es de 1. No nos olvidemos que el pH en la sangre, por ejemplo, es de 7.35 a 7.45. Acá a nivel de la cavidad interior del estómago, el pH aproximadamente 1. Por lo tanto, es una acidez muy marcada, es muy fuerte la acidez que se presenta acá. Eso nos lleva a pensar también que tiene que haber una capa mucosa, especialmente dentro del estómago, que sea lo suficientemente capaz de resistir una acidez tan fuerte. Y vamos a ver que hay otros mecanismos también que ayudan a soportar esta acidez. Pero ¿y por qué tiene que ser tan fuerte esta acidez? Porque como dice acá, es un entorno muy hostil, porque eso es lo que ayuda a la digestión. No nos olvidemos que habíamos empezado mencionando que el estómago era el lugar donde se descomponían los alimentos. Ese bolo alimenticio que llega al interior del estómago tiene que deshacerlos los alimentos para que pasen al interior del intestino delgado y la absorción sea mucho más fácil. Tiene que ser mucho más ligera. Por lo tanto, debido a eso es que hay una acidez tan marcada. Pero obviamente esa acidez en algún momento, si se rompen los mecanismos protectores, puede desencadenar en una lesión de los tejidos. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se ve protegida la mucosa del estómago?
Hay varios, vamos a mencionar algunos de los más importantes. Primero, por la mucina. La mucina es una sustancia que es secretada por las células de superficie y que forma una delgada capa de moco que impide que los alimentos tengan contacto directamente con el epitelio. Eh, Ustedes se darán cuenta que muchas veces nosotros consumimos alimentos que son bastante sólidos, son bastante duros, si vale el término. En algún momento probablemente accidentalmente deglutimos un pedazo de cartílago, probablemente hacemos pasar un pequeño hueso de pescado o alguna pepa de algún alimento que sea más sólida, más dura, y eso podría lesionar la mucosa del estómago. Generalmente no lo hace, reitero, porque está protegida esa mucosa por una capa que es una capa delgada de moco, pero que impide que los alimentos tengan contacto con esa superficie. Y para eso la mucina tiene mucho que ver. Pero además esa capa mucosa también forma constantemente un líquido, y un líquido que va protegiendo la mucosa, un líquido que tiene un pH neutro y por lo tanto evita que esa secreción ácida que está en el interior del estómago pueda llegar a tener contacto con estas células de la mucosa. Reitero, porque ese líquido que va secretando constantemente tiene ese tipo de pH. Dice también que ayuda a la protección de la mucosa el flujo constante que hay a nivel de esta mucosa. Por acá hemos dicho que constantemente se van secretando ciertas sustancias y por supuesto que lo van haciendo del interior de las capas del estómago hacia la luz del estómago. Por lo tanto, al estar constantemente realizando ese recorrido de dentro de las capas profundas del estómago hacia la luz, van haciendo una función de barrido, si ustedes quieren, y por lo tanto evitan que el reflujo pueda ingresar al interior de la lámina propia del estómago. Ahora bien, si se rompe alguno de estos mecanismos de equilibrio, de compensación o de protección, es ahí donde se va a presentar la gastropatía, la gastritis aguda o la gastritis crónica. Y eso lo vamos a ver reflejado también en esta imagen, en este cuadro. A ver, acá dice que los tejidos son normales, la mucosa del estómago es normal, pero siendo normal va a haber también ciertos agentes que tratan de dañar esa capa mucosa del estómago. ¿Quiénes son las sustancias que tratan de dañar? La acidez gástrica, que dijimos que era extremadamente fuerte, pero también las enzimas que hay presentes al interior del ácido clorhídrico, porque tiene que actuar de una manera conjunta tanto el ácido clorhídrico como las enzimas, reitero, para que puedan ir degradando los alimentos, para que puedan ir destruyendo. Todo eso está como los agentes que pueden agredir. Pero ¿qué hay de la defensa del estómago, de cada una de estas capas del estómago? Primero, ¿cuáles son las fuerzas defensivas? Habíamos mencionado la secreción de moco que va a estar por acá, ese moco que dijimos que impedía que tomen contacto con las células de la mucosa. La secreción de bicarbonato que se va hacia el moco, sabemos que el bicarbonato va a ir a tratar de reducir la acidez o va a tratar de contrarrestar esa acidez. El flujo de sangre de la mucosa, que es muy vascularizada y permite que lleguen defensas inclusive muy rápidamente. El transporte de la membrana apical superficial. Va a haber también el movimiento de esta membrana que puede ir arrastrando hacia el intestino especialmente a ciertas sustancias que quieran adherirse. La capacidad regenerativa del epitelio, si hay algún tipo de daño, rápidamente se regenera. La síntesis de las prostaglandinas, vamos a ver más adelante, que esta palabra, para empezar, prostaglandinas no es nueva para ustedes, ya hemos hablado cuando vimos la inflamación y dijimos que acá se liberaban prostaglandinas que tenían la función de protección de la mucosa gástrica. Pero esto es lo que sucede en condiciones normales. ¿Qué pasa si se presenta la lesión? ¿Quiénes pueden desencadenar una lesión a nivel de la mucosa del estómago? Primero, una infección por el Helicobacter pylori, que vamos a hablar ahora bastante del Helicobacter. Habíamos mencionado el uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos. El tabaco puede lesionar la mucosa gástrica, el alcohol,
La hiperacidez gástrica. Vamos a ver que hay situaciones que pueden incrementar la acidez gástrica o ciertos alimentos que pueden incrementar, pero también el reflejo duodenogástrico, que pueda haber un reflujo de parte del duodeno, principalmente con bilis que llega al interior del estómago. Pero esas son las lesiones, las agresiones que pueden afectar desde la luz intestinal. Puede haber también ciertas lesiones que van a agredir desde dentro de las paredes del estómago. ¿De quiénes hablamos que van a agredir desde dentro de las paredes del estómago? Por ejemplo, puede haber un cuadro de isquemia. Si no hay buena circulación y buena llegada de sangre y de oxígeno a los tejidos, va a haber lesión en esos tejidos. En pacientes que están en shock, no nos olvidemos que no hay buena circulación. El shock se caracteriza por una hipoperfusión. Un retraso del vaciamiento gástrico, muchas veces permanece mucho tiempo ahí los alimentos, se fermentan ahí y eso puede producir también mayor tipo de lesión o factores inherentes al huésped, muchas veces por factores defensivos, por alteraciones en la inmunidad que tiene el paciente y que vamos a ver también más adelante. Ahora bien, esa lesión puede llegar a desencadenar también un cuadro de úlcera, como se ve graficado acá. En esta úlcera que tiene en la mucosa gástrica el paciente ya no se ven obviamente todas las capas protectoras que debería tener esta mucosa, sino directamente se ven restos necróticos, células inflamatorias, tejido de granulación y fibrosis, porque obviamente esta úlcera va a convertirse en un cuadro crónico. ¿Y qué factores pueden alterar esos mecanismos protectores? Porque habíamos mencionado que si se rompía ese equilibrio entre los factores que agreden a nuestro organismo y la protección que ejerce la mucosa del estómago, ahí se va a presentar la gastropatía, la gastritis. Entre los factores están, por ejemplo, los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que ya conocen ustedes bastante, llevan inclusive esas materias, la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina, son algunos de los medicamentos que pertenecen a los AINES y que no son nuevos para ustedes jóvenes, porque si ustedes recuerdan esta imagen que ven acá en su pantalla, ya la hemos visto en clases anteriores, básicamente la hemos visto cuando hablamos de la inflamación. Porque cuando hablamos de la inflamación habíamos mencionado de que a nivel de las células, los fosfolípidos de las células, gracias a la acción de la fosfolipasa, producen el ácido araquidónico y sobre ese ácido araquidónico actuaban las ciclooxigenasas que producían prostaglandinas y tromboxanos y que esos tenían mucho que ver en el proceso inflamatorio. Ya no vamos a hablar de ese proceso inflamatorio. Pero también dijimos en su momento que tenían que ver con la protección gástrica. Y que como tienen que ver con la protección gástrica, cuando se utiliza durante mucho tiempo este tipo de medicamentos, los AINES, que son los que inhiben a la COX, a la ciclooxigenasa, se puede llegar a alterar también esa protección a nivel del estómago y el paciente terminar con gastritis. No solamente con los AINES que inhiben por separado a la COX-1 o a la COX-2. Al final es importante todas las variedades de ciclooxigenasa y sea que se administre inhibidores clásicos como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, o que se administre ya inhibidores que son selectivos de las ciclooxigenasas, como los recientes, el celecoxib, el rofecoxib, el meloxicam, etcétera, pueden todavía producir gastritis en menor proporción que los anteriores, pero pueden producir gastritis. También puede llegar a alterar ese equilibrio entre las defensas y el agente agresor la presencia de esta bacteria, del Helicobacter pylori, que es un germen que generalmente se localiza en la mucosa del estómago. ¿Por qué? Porque a ese nivel, si está en la mucosa, va a estar protegido. Habíamos dicho que la mucosa tenía una capa protectora, tenía líquido que lubricaba esa zona y por lo tanto eso hace que al estar protegido el germen se localice ahí y pueda multiplicarse, pueda reproducirse sin mayor problema, porque reitero, va a estar bajo esa protección.
Ahora, además de todo esto, este Helicobacter produce amoníaco y que eso ayuda a proteger del ácido gástrico. Ese amoníaco cubre, si vale el término, al germen y por lo tanto impide que el ácido pueda afectar a este microorganismo. Más factores que pueden terminar en gastropatía y en gastritis. Por ejemplo, dice que en personas mayores, en personas de la tercera edad, se ha visto que tienen una menor secreción de bicarbonato y de mucina. Por lo tanto, si hay menor secreción de mucina, dijimos que esa participaba en la protección a través de la mucosa. Si hay menor secreción de bicarbonato, dijimos que era la sustancia que iba a contrarrestar la acidez que tenía el estómago. Por lo tanto, es muy común que en personas de la tercera edad se encuentre estos cuadros de gastritis aguda, gastritis crónica, gastropatías. La hipoxemia también, que se presenta en personas que viven a muchos metros sobre el nivel del mar, puede ser un factor desencadenante para este tipo de alteración. La ingesta de sustancias químicas potentes puede lesionar la mucosa, producir una gastritis aguda y muchas veces desencadenar al paciente para que quede con una gastritis crónica. ¿De qué sustancias químicas potentes estamos hablando? De sustancias jóvenes que muchas veces las personas ingieren, como dice ahí, incluso por intentos suicidas. Es muy común en nuestro medio que la gente se tome lavandina cuando quiere quitarse la vida. Es muy común que la gente se tome insecticidas, que tomen raticidas, que independientemente de la lesión que van a producir a nivel neuromuscular, pueden también lesionar a tal punto la mucosa gástrica, obviamente producir un cuadro de gastritis aguda y que puede permanecer y que puede condicionar para que el paciente termine con una gastritis crónica. Por supuesto que va a producir, como no sería de otra forma, el consumo excesivo de alcohol. Puede terminar con una lesión en la mucosa gástrica y dependiendo de durante qué tiempo la persona consume el alcohol, terminando en un cuadro crónico. La radioterapia, por supuesto que también puede terminar con un cuadro de gastritis especialmente aguda, esos pacientes que tienen algún tipo de tumor y van a recibir radioterapia. Ciertos fármacos que se encargan de inhibir la síntesis del DNA, especialmente estamos hablando aquí de quimioterápicos, que el paciente tiene que consumir durante un tiempo prolongado y que por supuesto van a lesionar la mucosa del estómago y van a hacer que termine con un cuadro de gastritis que puede empezar por ser agudo y que puede terminar en un cuadro crónico. Puede también desencadenar un cuadro de gastritis el estrés, jóvenes, pero no nos referimos acá al estrés que tiene que ver con el comportamiento, ese estrés de cuando uno está cansado o ya está fatigado por el trabajo porque tiene mucha sobrecarga. No se refiere a ese estrés, sino al estrés celular, al estrés que tiene la célula generalmente por alteraciones en el oxígeno. A eso se refiere cuando aquí habla de enfermedades de la mucosa que estén relacionadas con el estrés. Y esto se ve en pacientes que han tenido traumatismos graves, por ejemplo, en pacientes accidentados, se ve en pacientes quemados, especialmente en los gran quemados, se ven enfermedades intracraneales como los accidentes cerebrovasculares, se ven pacientes que son sometidos a grandes cirugías, a las cirugías mayores que se consideran. Todo eso puede hacer que las células de la mucosa del estómago, de las capas profundas del estómago, sufran de estrés y terminen produciendo una lesión, una gastropatía o una gastritis. Y generalmente esto se va a presentar por una isquemia local. Vale decir, no hay buena llegada de sangre a las capas profundas del estómago, no llega por supuesto la mucosa del estómago y va a terminar con esta gastropatía. ¿Y por qué en estos cuadros de traumatismos o de quemaduras que producen estrés a nivel celular puede haber una isquemia? Porque no nos olvidemos que en la mayor parte de estos casos va a haber una hipotensión sistémica si son
pacientes quemados, si son pacientes con hemorragias que están perdiendo sangre, si es un accidente cerebrovascular, el organismo puede producir hipotensión, menor cantidad de llegada de sangre a estos tejidos y por lo tanto producir isquemia. O también como un mecanismo de defensa, lo que hace el organismo es producir una vasoconstricción en ciertos vasos para permitir que la sangre llegue a órganos importantes como el cerebro, el hígado, los riñones, etc. Y eso hace que otros tejidos queden expuestos a sufrir alteraciones como sucede acá con el estómago. Por eso es que se ha visto que la mayor parte de los pacientes que llegan a terapia intensiva, la mayor parte de ellos presentan lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Se asocia también a ello y estos pacientes pueden presentar vómitos, pueden tener melenas, pueden tener esos vómitos con sangre. Es más, entre el 1 y el 4% de estos pacientes pueden llegar a necesitar una transfusión de sangre por la gran cantidad de sangre que han perdido. A propósito, a esto es a lo que nos vamos a referir ahora en la clase práctica, un poco más adelante, y vamos a hablar de las transfusiones de sangre porque es importante también abordar este tema. Estos pacientes con estrés y que llegan a lesionar la mucosa del estómago pueden terminar incluso con una perforación de las capas del estómago, que es una complicación ya grave porque parte del contenido del estómago va a pasar directamente a la cavidad abdominal. Ahora, ¿cómo se puede hacer una profilaxis o cómo se puede dar tratamiento en estos casos o a este tipo de pacientes? Ayuda a esos fármacos que se llaman inhibidores de la bomba de protones. Ustedes seguramente han escuchado ya hablar del omeprazol, del esomeprazol, lansoprazol, todas las variedades que hay de estos medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones. Porque no nos olvidemos de que lo que caracteriza la acidez del estómago es esa secreción ácida que tiene. Y para que haya esa secreción ácida, las células parietales ayudan porque envían moléculas de hidrógeno a la luz intestinal para que a partir de ahí se formen los ácidos que forman este ácido clorhídrico. Entonces, esto lo hacen gracias a una bomba de protones que facilitan esta tarea. Por lo tanto, cuando se quiere reducir la acidez, se habla de unos medicamentos que se denominan así como inhibidores de la bomba de protones para que no salga ya hidrógeno hacia la superficie, no se lleguen a formar los ácidos y por lo tanto reduzca la acidez. Pero dice que esto puede ayudar, jóvenes, pero tampoco lo hace de sobremanera, porque definitivamente el tratamiento está en solucionar el cuadro de base, vale decir, lo que desencadenó este cuadro. Si era un paciente accidentado, hay que solucionar todos esos problemas que tenía. Si tiene una embolia, un accidente cerebrovascular, hay que solucionar eso y no solamente darle estos medicamentos que inhiben la bomba de protones, porque si persiste ese problema, si persiste la embolia o la hemorragia intracraneal, va a seguir teniendo este paciente gastritis. Por eso cuando ustedes tengan oportunidad de ver pacientes que están internados independientemente de la enfermedad que tienen y de los medicamentos que reciben, por lo general siempre reciben omeprazol, que es el mayor exponente de los inhibidores de la bomba de protones, porque asumimos de que independientemente cualquiera sea la patología que lleve a esa persona a estar internada en un hospital, va a tener una variedad o un cierto nivel de estrés a nivel celular y por lo tanto va a necesitar que se pueda administrar este tipo de medicamentos. Ahora bien, ¿y qué con la gastritis crónica? La gastritis crónica, que es esa inflamación de la mucosa, pero que lo hace de una forma gradual, de una forma persistente. ¿Cuál es la causa número uno para que la persona pueda tener gastritis crónica? Se han hecho varios estudios y se ha visto que la causa número uno para la gastritis crónica es la infección por el Helicobacter pylori. De lejos que esa está en la causa número uno. En segundo lugar, en una gastritis crónica, está esa variedad de gastritis que es autoinmunitaria. Vale decir que es una gastritis que se relaciona con la atrofia del estómago,
pero que tiene esas características autoinmunitarias de lo que estábamos hablando un poco en la clase práctica de la anterior semana, que es nuestro propio sistema de defensa el que puede lesionar estos tejidos. Y en tercer lugar, como tercera causa de una gastritis crónica, está el consumo crónico prolongado de AINES. Hay muchos pacientes que consumen AINES, inclusive todos los días. No nos olvidemos que, y lo hemos hablado también aquí en clases, de que hay pacientes que tienen patologías cardíacas, hipertensos o personas con arritmia cardíaca, que reciben todos los días aspirina, así sea en una dosis baja que son 100 miligramos, pero reciben todos los días y como lo hacen por un tiempo prolongado, ese consumo crónico de AINES puede desencadenar en una gastritis crónica. Puede haber más causas, por ejemplo, en la radioterapia volvemos a mencionar el reflujo biliar, que es muy común que se presente. Ahora bien, la sintomatología de la gastritis crónica generalmente no son tan fuertes, no son tan pronunciados, pero sí son persistentes, sí están todo el tiempo acompañando al paciente. Entre ellos, el fundamental es el dolor abdominal, ese dolor que es tipo urente, que el paciente siente que le arde y siente ahí en el epigastrio. Es un síntoma característico de un cuadro de gastritis crónica. Náuseas, vómitos, y así va progresando el cuadro, puede terminar también con esos vómitos con sangre. La gastritis por el Helicobacter pylori, que habíamos dicho es la causa número 1 de gastritis crónica, puede producir también gastritis aguda, pero generalmente es la gastritis crónica la que obliga al paciente a que vaya a la consulta médica por la sintomatología que tiene. Este germen, pero puede cursar también con que haya una mayor producción de ácido clorhídrico, vale decir que puede estimular la presencia de este germen a que estas células produzcan mayor cantidad de ácido clorhídrico y obviamente mientras más ácido esté al interior del estómago, mayor posibilidad de que se pueda lesionar esa mucosa. Se puede inclusive llegar hasta formar una verdadera úlcera, tanto en el estómago como en el duodeno. Pero eso ya es en cuadros más agresivos cuando se presenta la úlcera, porque generalmente las lesiones se presentan en el antro del estómago, pueden llegar inclusive al cuerpo, al fondo del estómago. ¿Qué complicaciones puede presentar la gastritis crónica? Básicamente son 3 complicaciones las que pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Primero, la enfermedad ulcerosa péptica, en pocas palabras, la presencia de úlceras. En segundo lugar, una atrofia de la mucosa. Y en tercer lugar, una metaplasia intestinal. Si ustedes recuerdan, estos 2 últimos términos los hemos estudiado a profundidad en las primeras clases. Hemos estudiado qué era una atrofia y hemos estudiado qué era una metaplasia. Entonces hablaremos de la primera de estas complicaciones que se pueden presentar por la gastritis crónica. La presencia de una úlcera o lo que se denomina una enfermedad ulcerosa péptica. Esta enfermedad ulcerosa generalmente se asocia por la presencia o del Helicobacter o el consumo exagerado, el consumo cotidiano de los AINES. Por lo tanto, tiene que ver también con los mismos mecanismos que protegían al estómago contra una gastritis crónica. Aquí también los mismos mecanismos se van a romper y van a dar lugar a que el paciente tenga esta enfermedad ulcerosa, que generalmente es muy común que se presente en el píloro, es muy común que se presente también a nivel del duodeno, pero puede afectar a cualquier parte del estómago, a cualquier parte del intestino delgado e inclusive jóvenes puede afectar al esófago. Seguramente ustedes han escuchado de muchos pacientes que tienen una complicación que se llama el esófago de Barrett, cuando parte de esa secreción por un reflujo va lesionando el esófago y ese esófago va cambiando la arquitectura de sus células, va cambiando la forma de sus células y las mismas células se van distorsionando
y que puede inclusive terminar en un proceso cancerígeno. ¿Qué características clínicas tiene esta enfermedad ulcerosa? Que es un cuadro recidivante. Vale decir, probablemente por un tiempo desaparece y el paciente cree que ya se curó por completo, que se alivió, y luego vuelve a aparecer y vuelve a tener esa sintomatología de ese ardor en el epigastrio, lo que conocemos como una pirosis, esa sensación urente de dolor. O en casos ya más graves ya puede haber complicaciones como la anemia, las hemorragias, la perforación, etc. Algo característico en estos pacientes es que va a aparecer el dolor generalmente 1 a 3 horas después de que come esta persona. Por eso ustedes han debido escuchar que, por ejemplo, esos medicamentos que se llaman antiácidos, el Bonagel y todos los que son de esa familia, generalmente se los administra así, se los administra media hora o 1 hora después de que consumió los alimentos, porque es ahí donde va a empezar a actuar esa acidez en lesionar la mucosa, y es ahí donde queremos que el antiácido también actúe. Otra característica que tienen estos pacientes es que ese dolor urente se alivia cuando come, ingiere alimentos y se le alivia el dolor, y especialmente si lo que consume son álcalis para contrarrestar, reitero, esa acidez. Y ahí es donde, reitero, los jarabes son muy efectivos. Antes se trataba estas úlceras solamente con tratamientos invasivos, vale decir, con tratamientos quirúrgicos. Se trataba de ir a cauterizar esas zonas ulcerosas. Ya actualmente ya no es así, porque ya sabemos que la causa número 1 es el Helicobacter. Así que lo que tratamos de hacer es administrar medicamentos que vayan a eliminar esto. Damos medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, en este caso el omeprazol, y utilizamos antibióticos varios, desde la claritromicina, la eritromicina, el metronidazol, la amoxicilina. Cuando ya son cuadros muy graves, cuando son úlceras hemorrágicas o cuando hay mucha posibilidad de que haya una perforación. La atrofia de la mucosa, que puede ser también otra complicación de la gastritis crónica, consiste en que una parte de las células de la mucosa se mueren, una parte de esas células dejan de trabajar fruto de estos pasos que sufre a través de la atrofia, y por su parte más bien es reemplazado ese tejido por un tejido conjuntivo, un tejido que no va a cumplir obviamente la función que tenían las células de esa capa muscular. ¿Eso a qué le lleva al paciente? A que se altere la digestión que él tiene y que por lo tanto no haya una buena asimilación de los nutrientes. ¿Qué puede llevar a que el paciente termine con una atrofia de estas células? Los factores autoinmunes, vale decir que hay una predisposición hereditaria que puede desencadenar una atrofia de la mucosa. Una nutrición irregular y desequilibrada. Por ejemplo, hay gente que le gusta comer mucho picante y exageran con el picante, y mientras más picante sea su comida, para ellos es mejor. Puede terminar con una atrofia en la mucosa. El consumo exagerado de café también, que algunos ya ni se siente el sabor del café, pero ya es tan fuerte lo que consumen, puede lesionar también la mucosa del estómago. Los que mascan coca, ahora que está tan común lamentablemente aquello. Obviamente el consumo de bebidas alcohólicas, por supuesto que sí. Exposición a esas sustancias tóxicas, el cigarro también tiene mucho que ver. O el uso de medicamentos que sea por tiempos prolongados. Reitero, hay pacientes que, por ejemplo, reciben medicamentos para la tuberculosis y esos medicamentos los reciben por 1 año. A veces a la primera o segunda semana tienen que abandonar el tratamiento porque ya les ha producido un cuadro de gastritis, y si siguen pasa a ser una atrofia y con serias complicaciones para el paciente. Esta atrofia de la mucosa, llamada también gastritis atrófica, hace que disminuya la funcionalidad del estómago.
Por lo tanto, como disminuye la funcionalidad, va a haber síntomas que se asocian a esto. Por ejemplo, estos pacientes van a tener disminución en el apetito, eructan constantemente, ellos sienten que se llenan de gases y tienen que eructar, tienen náuseas, se sienten con una digestión pesada, sienten retorcijones en el estómago, decíamos eructos, y eso hace que incluso tengan una incomodidad al estar delante de gente por el sonido que muchas veces hace también el estómago. La metaplasia intestinal es una complicación de la gastritis crónica, especialmente cuando es de larga evolución. Y esta metaplasia lo que puede hacer es predisponer para que se presente un adenocarcinoma gástrico. No se olviden que son cambios que ya se presentan en la arquitectura de la célula. Por lo tanto, es mucho más fácil que una metaplasia pueda transformarse y terminar en un cáncer, en un adenocarcinoma. Puede haber también secundaria al Helicobacter pylori y que obviamente lo ideal es eliminar a ese microorganismo. La metaplasia puede terminar en una displasia y es cuando hay una alteración mucho más manifiesta. Ya lo hemos visto con ustedes, la displasia, y vamos a ver que está más cerca al presentarse un cuadro ya de cáncer, de un carcinoma. Cuando hablábamos de neoplasia, veíamos lo que era la displasia y las alteraciones que hay en la célula, en el citoplasma, en el núcleo, cómo se vuelve más grande, etcétera. Y que obviamente lo ideal sería poder encontrar las lesiones, como ya lo habíamos visto también en esa clase de neoplasia. Habíamos dicho cuando está en ese grado de in situ, porque cuando un tumor está in situ, y hemos utilizado esas palabras, es porque solamente está ahí, no ha avanzado a las capas superficiales ni hacia la base de ese tejido, y por lo tanto es mucho más fácil hacer un diagnóstico y eliminar. Lo malo es que no da síntomas, entonces como no da síntomas, es muy difícil hacer este tipo de tratamiento. Y todo eso, todo lo que estamos viendo, la atrofia, la metaplasia, la displasia, tiene que terminar en algo. Y lamentablemente lo que termina muchas veces es en la presencia de un tumor gástrico. En este caso, el tumor más común, que más está presente en el estómago, es un adenocarcinoma gástrico. Como dice ahí, representa más del 90% de las variedades de cáncer gástrico. Y que por si acaso el cáncer gástrico también es muy común que se presente en nuestro medio y trae muchas complicaciones. Y uno de los principales problemas que tiene esta variedad de cáncer jóvenes es su sintomatología, porque su sintomatología es muy parecida a una simple gastritis. Por lo tanto, cuando se presenta la sintomatología de este tipo de tumor, de este cáncer, el paciente cree que es solamente su gastritis, porque dice, mire que en las primeras etapas es asintomático. Y cuando ya va presentando algunos síntomas, ¿cuáles son sus síntomas? Dispepsia, disfagia y náuseas. Dispepsia es una digestión dificultosa, demora más en bajar el estómago. Tiene disfagia, una dificultad en la deglución, en recibir los alimentos, y además tiene náuseas. Todos síntomas que están presentes también en una gastritis, y por lo tanto el paciente cree que esos síntomas solamente son por una gastritis, sin pensar que ya está desencadenando acá un cuadro neoplásico, un cuadro de cáncer. Eso hace que lamentablemente, como muchas de las variedades jóvenes, se diagnostique este tumor ya en etapas tardías, cuando ya está muy avanzado, cuando ya ha llegado a producir procesos infiltrativos, metástasis, etcétera, todo aquello que habíamos visto con ustedes cuando vimos acerca de las neoplasias. ¿Qué características clínicas tiene esto ya para ir terminando este tema que estamos avanzando? ¿Qué características clínicas tiene un adenocarcinoma? Habíamos dicho que los síntomas en primera instancia son parecidos a una gastritis, dispepsia, disfagia, náuseas, leve dolor con ardor. Pero esa sintomatología también va a depender de la
profundidad del grado de infiltración que está teniendo el tumor. También tiene que ver la afectación ganglionar, porque no se olviden que las células de ese tumor se desprenden y empiezan a viajar, y es muy común que lo hagan hacia los ganglios a través del tejido linfático y que se queden ahí, que se localicen ahí en los ganglios que están cercanos al lugar donde está ese proceso neoplásico. También puede haber ya en este tipo de cuadros metástasis. Y todo eso vale decir la profundidad de la infiltración, el hecho que si están afectados los ganglios o si hay metástasis nos va a mostrar en qué grado está este cuadro y qué pronóstico es el que puede tener ese paciente. Lamentablemente, cuando ya se diagnostica un carcinoma a nivel del estómago, generalmente ya ha habido una invasión. Puede invadir hacia el duodeno, puede invadir hacia el páncreas, hacia el retroperitoneo, hacia el esófago muchas veces. Al estar el estómago ubicado ahí al medio, entonces el tumor puede dirigirse a cualquiera de las zonas de esta vecindad. Y por lo tanto, lo ideal siempre va a ser, si existe la posibilidad, hacer la resección quirúrgica, sacar ese tumor y continuar obviamente con radioterapia, con quimioterapia, etcétera, que sería lo ideal. Ahora, ¿cuál va a ser la supervivencia? Dice que a los 5 años tras la extirpación quirúrgica se puede superar el 90%, dice, de los casos de esta patología. Vale decir, es el tratamiento adecuado, es el tratamiento ideal, aunque haya metástasis en los ganglios, hace un vaciamiento ganglionar, etc. Pero, por el contrario, la supervivencia a los 5 años de un cáncer gástrico es inferior al 20%. ¿Por qué? Porque generalmente se hace un diagnóstico tardío y ni la quimioterapia le va a ayudar tanto a este paciente. Dice ahí que a pesar de todo, la mayor parte de las variedades de cáncer gástrico se diagnostican cuando ya es muy avanzado el cuadro y no superan el 5% o los 5 años de supervivencia. Lo dijimos en su momento en las clases jóvenes. Ante cualquier paciente que uno sospeche que ya tiene gastritis crónica, lo que se tendría que hacer en primera instancia es una endoscopía, para en la endoscopía ver y tratar de no encontrarnos con este tipo de imágenes. Y ya si en una endoscopía se encuentran este tipo de imágenes, lo que se tiene que hacer es tomar una biopsia y esa biopsia mandar al laboratorio para que no termine con este tipo de alteración. ¿Por qué? Porque puede haber un proceso infiltrativo al hígado, puede infiltrar hacia el páncreas, se puede ir al retroperitoneo, perforar el retroperitoneo, etc. Y ustedes ya saben, porque eso lo hemos hablado en clases prácticas, producir la muerte de esa persona. Y con eso, jóvenes, hemos terminado de repasar muy brevemente lo que tiene que ver con las alteraciones del estómago y del aparato digestivo. Bueno, quería avanzar un poquito rápido esta parte para tener este tiempo ahora para poder conversar. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente, jóvenes, acerca de su examen final. Yo les dije desde un comienzo que el examen final iba a tratar de ser sencillo, desde ningún punto de vista iba a ser de todo lo avanzado, ni mucho menos, porque no es esa la intención. Cuando yo subí el otro día sus notas al sistema, vi que hay alumnos que tienen notas muy bajas, por lo tanto, están en la obligación de subir. Hay alumnos que tienen que sacarse en el final prácticamente 33 sobre 35, 32 sobre 35, y pienso que va a ser complicado, pero bueno, tienen también la opción de hacer su trabajo y de poder mejorar su nota ahí. El examen, jóvenes, va a ser solamente de lo que estamos avanzando en este último parcial. Vale decir, yo le voy a tomar su examen desde patología respiratoria, patología cardiovascular, el tema de hoy, y en la parte práctica es donde ahí me falta definir un poquito. Seguramente neoplasia es algo que sí o sí, neoplasia e inmunidad seguramente va a ser.
Entonces, porque la siguiente clase ya es lo último que tenemos que avanzar y hoy vamos a avanzar un tema también muy corto, muy fácil, acerca de los hemocomponentes y la transfusión sanguínea y todo aquello. Pero entonces ya para que vayan anotándose, su examen final va a ser de patología respiratoria, patología cardiovascular, esta patología digestiva, neoplasia y la inmunidad. Por el momento van a ser de esos 5 temas que son cortitos todos, que son sencillos, que yo ya en estos días voy a pasarle las diapositivas y nada más. No va a entrar ni el primer parcial, no va a entrar el segundo parcial, solamente va a ser de esto. Aprovechen, jóvenes, son temas fáciles de entender, son temas ya un poquito más amplios, no se van tanto a la célula, no se van tanto a lo microscópico, así que creo que es la opción para que ustedes puedan aprovechar y puedan sacar una nota que les permita aprobar sin ningún problema. Ahora es cierto, hay alumnos que tienen muy buena nota y les felicito y seguramente quieren sacar también una nota que sea excelente en su final para, no sé, optar por becas y cosas por el estilo, así que está muy bien. Pero para el resto, que es lo que preocupa para los que tienen nota un poquito baja, esos van a ser los temas que van a entrar al examen final. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. Disculpe, doctor, el examen, ¿cuándo lo estaríamos dando la otra semana? No. Otro detalle que sí, gracias por hacerme el recuerdo porque no lo había tocado. Si bien es cierto, en su carta descriptiva está marcado el examen para la siguiente semana, vale decir, para el 14, las autoridades nos han dicho que modifiquemos esa fecha y por lo tanto su examen se va a llevar a cabo el 21 de noviembre. El 21 de noviembre, ¿está claro? Vale decir en 2 semanas. Por eso les decía que la siguiente semana todavía tenemos clases. Entonces su examen es dentro de 2 semanas. ¿Qué va a entrar en su examen? Reitero, patología respiratoria, patología cardiovascular, patología digestiva y va a entrar neoplasia y va a entrar inmunidad. De esos 5 temas van a dar, que son cortitos los 5 temas, de esos 5 temas van a dar su examen final. Por eso les decía, como nuestro examen final está programado dentro de 2 semanas, la siguiente semana, el siguiente lunes, que Dios quiera ya estemos en la universidad y sea nuestra última clase presencial, porque me gustaría que antes de su examen final siquiera nos veamos una vez. En esa oportunidad, ustedes me van a entregar sus trabajos de investigación que lo están elaborando y que me imagino ya están en la parte final. ¿Alguna duda de lo que acabamos de hablar, de su examen o de cualquier otra cosa? Muy bien, si no hay ninguna duda, jóvenes, como siempre hacemos, por favor, en unos 10 o 15 minutos vamos a pasar nuestra clase práctica, que como es virtual, ya saben, tratamos de pasar todo el curso para que así nos libremos ya a las 5 de la tarde. Así que en 10 o 15 minutitos, por esta misma plataforma, pasamos nuestra clase práctica. Ok, si no hay ninguna Doctor, una duda. pregunta. Sí, Disculpa, entré unos 5 minutos tarde, no sé si pasó lista. claro que sí. ¿Cómo es tu nombre? Quiñones, Kimberly, Solís. Kimberly. Ya no te preocupes, te voy a anotar. Sí, Buenas tardes, gracias. doctor. Igual, Bueno, Pasó lo mismo, doctor. a ver, ¿quiénes son los que llegaron 5 minutitos atrasados? A ver, primero, la señorita, deme su nombre. Hinojosa, Samadi. Samadi Hinojosa. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, doctor Corcuy. Ya, ok. Gracias. María. Doctor, disculpe, me anoté. ¿A quién, perdón?
Quiroga. Luz Clarita. Luz Clarita, sí, te anoté, Luz Clarita, te anoté ya antes de empezar la clase. Muy bien. Gracias. Si no hay ninguna duda, jóvenes, nos vemos en 10 o 15 minutos.